Wicked no solo reescribe El Mago de Oz, lo desarma, lo reconstruye y te obliga a mirar un clásico con otros ojos. Ambas historias están unidas, pero no como muchos creen. Sus líneas de tiempo se entrelazan como dos relatos que se ven desde lados opuestos del espejo. Para entenderlo, primero recordemos el punto de partida. El Mago de Oz de 1939, basado en la novela de L. Frank Baum, publicado en 1900, es prácticamente el ADN de la cultura pop. Durante décadas, Hollywood, la televisión y el teatro lo han reinterpretado hasta convertirlo en mitología moderna. Por otro lado, Wicked, la versión que todos conocemos por Broadway, está inspirada en la novela de Gregory McGurk, publicada en 1995, mucho más oscura y política que su adaptación musical. Ahí es donde los caminos empiezan a mezclarse. Wicked arranca donde el Mago de Oz termina, la bruja malvada acaba de ser derrotada o eso cree todo el mundo. Lo que no saben es que esa bruja tenía nombre, historia y razones. Elphaba no nació villana, nació verde, marginada, hija de un escándalo y convertida en símbolo de todo lo que el poder quería ocultar. Su hermana, Nessa Rose, la futura bruja del este, era la favorita de la familia. Mientras Elphaba siempre fue la sombra incómoda, gran parte de esta historia se cuece en She's University, donde Elphaba y Glinda, sí, la bruja buena, comienzan como enemigas antes de volverse amigas. Ahí también se cruzan con Fiyero, el símbolo perfecto del típico chico popular que termina involucrado en un triángulo amoroso, o en este caso un rombo. Boq ama a Glinda, Nessa ama a Boq, Fiyero ama a Elphaba y Glinda ama a Fiyero. Caos emocional total. Aunque detrás de todo ese drama adolescente hay una trama mucho más profunda. El gobierno de Oz está silenciando a los animales, literal y políticamente. Elphaba es una de las pocas que se atreve a enfrentarlo. Y aquí empiezan las conexiones directas y poco obvias con la película original. En Wicked, Elphaba libera a un pequeño león encerrado en una jaula durante una clase. Ese mismo cachorro crecerá para convertirse en el león cobarde. Más adelante, Nessa, desesperada por no perder a Boq, provoca accidentalmente que él pierda el corazón, y ese es el origen del hombre de hojalata. Finalmente, cuando Elphaba intenta salvar a Fiyero, lo transforma sin querer en el espantapájaros. Es decir, los tres compañeros de Dorothy existen porque sus historias fueron moldeadas por Elphaba, no por magia sino por tragedias personales. Mientras tanto, Glinda sigue la línea temporal clásica, recibe a Dorothy cuando su casa cae sobre Nessa Rose, la bruja del este, y le entrega sus zapatos mágicos. En la novela original, esos zapatos eran plateados, pero el Technicolor del cine los volvió rojos para que explotaran en pantalla. Wicked recupera esta información y la usa como guiño. Ahora, uno de los cambios más fuertes que Wicked propone es moral. El Mago de Oz presenta una simple división entre buenos y malos. Wicked destruye ese mapa moral. Elphaba no es malvada, solo fue etiquetada así por el gobierno y el propio mago, que resulta ser su padre biológico. Sí, el mago manipuló todo desde su pasado hasta su reputación. Ese giro cambia la visión completa del clásico. Y la sorpresa final, Elphaba no muere, fingió su muerte para escapar con Fiyero, ahora convertido en el espantapájaros. Ambos desaparecen dejando atrás un final que contradice por completo el cierre oficial del Mago de Oz. Los fans de Oz siempre discuten si Wicked es una precuela, pero en realidad es un reencuadre, un revisionismo que reinterpreta el mito desde adentro. Ni la novela de Baum, ni la película del 39, ni las secuelas, ni las obras posteriores cuentan la historia desde este punto de vista. Wicked crea un universo paralelo que respeta la esencia pero no la fidelidad. Existen más adaptaciones oscuras de Oz como El Retorno de Oz de 1985, una joya infravalorada que mezcla dos libros de Baum y muestra una Oz destruida y casi posapocalíptica. Ese tono sombrío es más cercano al libro de McGurk que al musical. Para entender Wicked hay que leer Oz como si fuera un rompecabezas desarmado. La película de 1939 muestra una historia cerrada y limpia. Llega una niña, derrota a una bruja y libera el reino. Pero cuando miras la línea temporal completa, la que construye la novela de McGurk, el musical y la nueva adaptación, descubres que ese orden narrativo está completamente invertido. Oz no empieza cuando Dorothy cae del cielo, empieza mucho antes, con la historia de una niña que jamás tuvo oportunidad de ser otra cosa. Elphaba nace marcada, no solo por el color de su piel, sino por el silencio emocional que gobierna su familia. Su madre vive asfixiada por un matrimonio frío y un sistema social que exige sonrisas, aunque todo huele a mentira. Su padre, Freck, se aferra a su fe como una forma de negar la incomodidad de tener una hija diferente. Ese origen quebrado define todo lo que vendrá después. Elphaba crece sin sostén y sin guía, aprendiendo que en Oz lo distinto es peligroso. Un dato que pocas personas conocen en los libros, Elphaba no solo es marginada por su aspecto,
también es una brillante defensora de los animales parlantes, una especie en peligro por culpa del régimen del mago. En la obra original de Baum, estos animales tenían nombres, oficios, personalidad. En Wicked, ese detalle se convierte en una crisis nacional. El gobierno empieza a prohibir que los animales hablen, enseñen o expresen emoción. La represión es sutil al principio, pero termina convirtiéndose en una especie de limpieza cultural disfrazada de seguridad. Aquí es donde entra la Universidad de Shees, uno de los puntos centrales de la línea temporal. En la película de 1939 nunca se menciona, pero en Wicked es el lugar donde todo se quiebra. Shees es el primer lugar donde el Faba puede existir fuera del juicio familiar, aunque la sociedad la mira igual con recelo. Allí conoce a Glinda, cuya presencia al inicio es casi insoportable. Popular, vanidosa, ajena a la realidad política de Oz. Pero esa relación, que empieza con desprecio, se vuelve una de las amistades más complejas del universo de Oz, una mezcla de rivalidad, cariño y destino cruzado. Otro detalle interesante que pocos notan, en las primeras versiones del musical Glinda era más agresiva y menos cómica, pero durante el desarrollo decidieron equilibrarla para evitar que se convirtiera en otro antagonista más. La caída emocional del Faba empieza cuando descubre que el mago es el líder carismático al que todo Oz adora, es en realidad un manipulador desesperado por mantener su poder. En la película clásica el mago es casi un bromista inofensivo, pero en Wicked su papel toma un tono político, controla los medios, manipula la información y se presenta como salvador de un pueblo que él mismo divide. Cuando el Faba se niega a ser parte de ese sistema corrupto, su reputación se convierte en arma, la marcan como enemiga pública y ese estigma lo obliga a huir. Aquí es donde la línea temporal se conecta con la película de 1939. Para el público de Oz, ella es la bruja malvada, aunque ese título nunca refleje quién es. Cuando Dorothy finalmente llega a Oz, el Faba ya está rota, ya perdió familia, aliado, reputación y se convirtió en una imagen distorsionada que el poder necesitaba para justificar su narrativa. Pero en el universo ampliado de Wicked, el mito no termina con la caída de la bruja. Hay secuelas literarias donde el Faba puede haber sobrevivido y donde otras versiones de Oz continúan explorando ese mundo fragmentado. La historia en realidad nunca se cierra. Wicked nos muestra que, detrás del camino amarillo, hay una línea temporal llena de heridas, decisiones injustas y verdades que se ocultaron para mantener el orden, y que a veces la verdadera tragedia no es la bruja sino quien decidió pintarla así. Wicked no es un simple spin-off ni precuela complaciente, es una reescritura frontal del mito, una que se atreve a cuestionar las narrativas que crecimos aceptando sin resistencia. Su mayor aportación es mostrar que la bruja del oeste tiene un pasado trágico, sino poner sobre la mesa un mensaje incómodo. Los villanos no nacen, se construyen y muchas veces no por sus acciones sino por las historias que otros cuentan sobre ellos. Esto cambia por completo la forma en que leemos The Wizard of. En la película de 1939 la bruja es apenas un obstáculo, no sabemos de dónde viene, qué la mueve ni qué perdió. Wicked toma ese silencio y lo convierte en un universo entero. Uno de los puntos más poderosos de esta reinterpretación es cómo redefine el mago. También es importante cómo Wicked juega con líneas temporales alternas. En la saga literaria de McGurk existen eventos posteriores al musical que exploran el destino de Glinda, la caída definitiva del régimen y la posibilidad de que el Faba haya sobrevivido. Por otro lado, El retorno de Oz de 1985, la secuela espiritual de Disney basada en otros libros de Baum, presenta un Oz oscuro, decadente y casi posapocalíptico, mucho más cercano al tono de Wicked que a la versión clásica del 39. Wicked también funciona para público que jamás vio el Mago de Oz. Esto es clave, su poder emocional no depende de la nostalgia sino del conflicto humano. Hoy, más de 120 años después de su creación, Oz sigue vivo porque permite estas relecturas. Es un mito flexible capaz de adoptar el color del tiempo que le toca. Wicked no reemplaza el Mago de Oz, lo enriquece, lo cuestiona y lo obliga a crecer. Al final, lo que renace no es solo la historia sino la forma en la que la miramos. Si esta lectura del mundo de Oz te hizo ver la historia desde otro ángulo, te invito a seguir explorando conmigo. En este canal vamos al fondo de cada universo, no solo para entenderlo, sino para descifrar lo que realmente nos quiere decir. Así que si quieres más contenido sobre el mundo de Wicked, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que piensa que ya entendía a Oz. Y sin nada más, nos vemos en el próximo video. Hey,
Antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.